Sí, muy buenas noches. Es un gusto saludarle, licenciada Cecia, junto a su amable auditorio. Bueno, al igual que cualquier otra persona de nuestro país, sumamente conmovida por lo que ha acontecido en este día, igual externar a todos los familiares de las víctimas mi muestra de pesar. Empezaré diciéndole que la situación nacional del sistema penitenciario no es nueva. En Honduras han venido registrándose muchos hechos de esta naturaleza, pero sin duda este llama poderosamente la atención porque el PNFAS, o conocida como la cárcel de mujeres, ha sido una cárcel modelo, una cárcel que ha estado ausente de la ingobernabilidad, de la corrupción, de la violencia que sí se presenta en otros centros penitenciarios del país. En esta cárcel modelo nunca se había visto hechos como los de ahora, y es de lamentar porque se trata de mujeres, en su mayoría jóvenes, en situación que hasta ahora se desconoce si de procesadas o de condenadas. Y por otro lado, acordémonos que en este centro muchos niños y niñas también permanecen con sus madres al interior del mismo. O sea que el Estado de Honduras ha comprometido su posición, todas las mujeres privadas de libertad de ese centro penitenciario, pero también frente a la Convención de Derechos del Niño, que ya establece cuál es el trato que el Estado debe dar. Esto debe de mandar un mensaje para que la comisión interventora pueda redoblar los esfuerzos que hasta ahora ha estado haciendo para mirar estratégicamente qué es lo que está pasando, cuáles son esas problemáticas particulares, y frente a estos hechos investigar cuáles fueron las causas que desentonaron o detonaron más bien estos hechos lamentables, quiénes serían sus autores y, como corresponde, pues deducir la responsabilidad. Acuérdese que cuando el Estado también está en una posición de garante, el Estado también tiene que dar muestras que tiene un compromiso frente a las personas privadas de libertad en un primer momento para prevenir estos hechos. En nuestro país hay importantes recomendaciones que han salido de diferentes organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la OEA, en el marco del examen periódico universal, como en el marco de importantes informes temáticos para Honduras en dos momentos, tanto en el 2012 como en el 2017, y en 3 sentencias condenatorias que son emblemáticas para Honduras. Se le ha venido recomendando qué cosas deben de hacerse para mejorar estas situaciones, para corregir estas situaciones. En el caso Cervellón García y otros versus Honduras, en el caso López Álvarez, Pacheco Teruel, son sentencias condenatorias en las que se ha señalado la necesidad de hacer diagnósticos a profundidad en los centros penitenciarios para poder prevenir situaciones como las que ahora acontecen. Abogada, usted justamente estaba en el cargo de secretaria de Derechos Humanos en la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa, cuando se reportó una situación similar en la cárcel de Comayagua en el año 2012, donde murieron más de 360 privados de libertad en circunstancias similares, como se lo mencionaba. ¿Qué debe de hacer el gobierno de Honduras actualmente para enfrentar esta situación? Y sin duda alguna, como ocurrió en aquella ocasión, también el Estado enfrentará demandas por este hecho ocurrido en la cárcel de mujeres. Sí, usted lo señala muy bien, y encontrándome en esa condición de secretaria de Estado, aunque la seguridad
de los centros penitenciarios no estaba en el marco de mi mandato, ni tenía presupuesto para asumirlo, no tocaba otra que involucrarse de manera directa en la problemática en aras de encontrar soluciones. Así que en un primer momento coordiné con la Fiscalía General para que pudiéramos desde la Dirección de Medicina Forense abocarnos a la identificación de las víctimas y dar información pronta a los familiares, porque los familiares también tienen derecho a saber qué es lo que ha pasado. Por supuesto, también me involucré en celebrar convenios interinstitucionales con las corporaciones municipales de los lugares en donde están asentados los centros penitenciarios, con el propósito de tomar algunas soluciones inmediatas, también un plan de contingencia con el cuerpo de bomberos. Recuerdo que en aquel momento se tomaron medidas para prevenir incendios y lo tomé justamente de las recomendaciones que daban los organismos internacionales. Hablaban de la necesidad de tener salidas de emergencia de los centros penitenciarios cuando se produzca un incendio como el que ha acontecido el día de hoy. Establecer también esas rutas de evacuaciones, tener dentro de los centros penitenciarios los extinguidores de llamas por incendio que estén accesibles, que sean identificables por las propias privadas de libertad, y además poner alarmas para detectar señales de humo o de calor, entre otras medidas que parecían que no iban a ser efectivas, pero que sí lo fueron. En ese sentido, yo creo que hay que tomar medidas como esas, aunque sean pocas, pero dan los resultados que se esperan. Afortunadamente, en aquel momento, desde el gobierno, se contó con el acompañamiento de organizaciones internacionales. Hoy tenemos en Honduras la presencia de la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas, quienes tiene el mandato de dar acompañamiento y asistencia técnica al Estado, y puede perfectamente vaciar todas esas recomendaciones que los diferentes organismos internacionales han señalado. Hay cosas que pueden hacerse de manera inmediata, como se le dijo, se lo compartí a la doctora Yulisa Villanueva. Hay que hacer un diagnóstico de cada uno de los centros penitenciarios. Hay que determinar cuáles son las condiciones de infraestructura en cada centro penitenciario. Hay que determinar cuáles son las condiciones de seguridad, cuántos son los agentes, cuál es el perfil que tienen esos agentes, el conocimiento que tienen en la materia y el respeto a los derechos humanos. Por supuesto que hay que diagnosticar cuáles son las situaciones de gobernanza, saber si el control interno de las cárceles está en manos de las personas privadas de libertad o si está en manos de los agentes del orden. Ya los organismos internacionales han dicho que en Honduras es necesario que la administración, la gestión y la seguridad de los centros penitenciarios esté en manos de agentes penitenciarios. Y se ha hablado de la necesidad de contar en Honduras con una política en materia penitenciaria, pues haya una escuela penitenciaria. Bien, se ha interrumpido la comunicación con la abogada Ana Pineda, ex titular de la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, para concluir, abogada, le escuchamos. Sí, le decía que hay importantes recomendaciones. ¿Me escucha? Sí. Sí, que hay importantes recomendaciones que han venido dando los organismos internacionales. Las más inmediatas, las más trascendentes, es implementar una política en materia penitenciaria, hacer funcionar la academia penitenciaria, formar agentes penitenciarios para que se encarguen de la gestión, de la administración y de la seguridad de los centros penitenciarios. Y por supuesto hay otras recomendaciones como las que anteriormente le había mencionado, que
perfectamente se pueden adoptar para mejorar sustancialmente la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Recordemos que toda persona privada de libertad se le restringe la libertad, pero puede perfectamente gozar de otros derechos. Así que el Estado está en una posición especial de garante, lo que tiene que ver con prevenir estos hechos y luego con garantizar que se investiguen y con reparar a las víctimas. Obviamente tendrá que dar cuenta ante los organismos internacionales de derechos humanos sobre esta tragedia que pudo evitarse. Bien, muchas gracias, abogada, por su importante aporte en este espacio. Gracias, igual para usted. Buenas noches. Importantes recomendaciones las que le ha brindado al gobierno actual para atender esta emergencia carcelaria que se está enfrentando. Ya vamos a tener más reacciones sobre el tema, pero antes le recordamos, vaya a Diunsa, invierta y multiplique.